Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Christian Barnell y hoy vamos a tratar sobre la nastia, el tropismo y la ataxia. Estas son respuestas a determinados estímulos por parte de plantas y o animales. De hecho, para entender esto bien, primero tenemos que tratar los estímulos. Tenemos que comprender que los estímulos pueden ser externos o también internos, y que estos generan respuestas que son necesarios para mantener la vida de un individuo, el equilibrio interno de este, y además para que la población tenga mayor éxito reproductivo, ya que permanece más tiempo con vida, ¿no? Finalmente, esto repercute en una perpetuación de dicha especie, porque la reproducción o la tasa de esta pues mejora. Los estímulos pueden ser varios realmente, puede ser la luz, la gravedad, sustancias químicas, ciertos patógenos, rangos de temperaturas, aumentos, disminuciones, presiones. Todas estas son percibidas por los receptores de los seres vivos y esto genera una respuesta para dichos estímulos. Puntualmente el tropismo y las nastias se observan mejor en plantas y el estímulo puede ser la luz u otros que ya mencionamos, pero cuando el estímulo es la luz, el prefijo que se usa es el foto, por eso tenemos fototropismo o en todo caso también fotonastia. ¿De qué depende la diferencia? Aunque el estímulo sea el mismo, la respuesta puede ser diferente. De hecho, cuando la respuesta se llama tropismo es porque esta respuesta es permanente. Además de permanente, es orientada, ya sea que hacia el estímulo o fuera de este, ¿no? Por ejemplo, cuando la raíz crece, persigue pues la dirección de la gravedad y eso sería positivo para la gravedad, gravitropismo positivo. Pero cuando el tallo crece, no persigue la gravedad, de hecho va en contra de esta, por así decirlo. Y esto sería gravitropismo negativo. En el caso de las nastias no existe algo así, porque no está orientado hacia el estímulo. Es una respuesta momentánea de abertura o cierre muchas veces. En conclusión, el tropismo es permanente, la planta crece y pues si no va a decrecer, crece y ya. Es orientado hacia el estímulo, ya sea acercándose o alejándose, mientras que la nastia es momentáneo, es la apertura o cierre ante un determinado estímulo. Ejemplos hay bastantes, pero quiero que entiendas esto. Cuando el estímulo es la gravedad, el prefijo que se usa es gravi o geo, y cuando es el agua, pues se usa hidro. ¿Y de qué depende de que sea tropismo o nastia? Pues de la naturaleza de la respuesta. Si es permanente es tropismo y si es momentánea, pues es nastia. Vamos a ver ejemplos para que esto quede mucho más claro todavía. Las plantas cuando experimentan fototropismo, en las flores, las hojas, el tallo se direccionan hacia el sol. Es por esta razón que manifiestan un fototropismo positivo, al menos esta región de la planta. Y cuando colocamos el foco para otro lado, pues esta planta persigue dicho foco, o sea, persigue el estímulo que es la luz. Esto sigue siendo pues fototropismo positivo. Acá igualito, las hojas y el tallo persiguen esta fuente de luz, es fototropismo positivo, mientras que la raíz de la misma planta, ojo, no hace eso. De hecho, esta crece en otra dirección. Esto es fototropismo negativo, porque va en sentido contrario al estímulo que sigue siendo la luz. Esto es un ejemplo más particular. De hecho, se toma también en el tema de fitohormonas, ¿no? Cuando las auxinas se proyectan hacia un lado y la planta pues se va para el otro. Cuando la luz está para este lado, para el lado derecho, las auxinas se van para el lado izquierdo, pero toda la planta persigue a la luz, por lo tanto la planta se orienta hacia el lado derecho. Esto lo vamos a estudiar mejor en un tema de fitohormonas. Esto es un adelanto, pero de todas formas quiero que lo tengas en cuenta. Las auxinas participan en esta fototropismo positivo. Cuando la planta persigue esto, las auxinas son responsables de esa persecución. En cambio, el gravitropismo negativo es cuando pues se tiene como estímulo a la gravedad, es de otra naturaleza. Por ejemplo, cuando la raíz crece hacia abajo, obvio, se expresa el geotropismo o gravitropismo positivo, realmente es lo mismo. Y cuando esto de las hojas y el tallo se contemplan con la gravedad, pues estas van en sentido contrario, o sea, serían negativo. Pero ¿cómo sabe la planta cómo orientarse? Cuando una planta está en formato vertical, en una posición normal, habitual, los estalotitos, que son componentes celulares, se proyectan de esta forma, se aglomeran de esta forma, y esto hace que la planta crezca en el sentido gravitatorio. Pero si esta planta se cayera, tal cual como este ejemplo, que se ubica de costado, está en otro lugar, se inclina, pues los estalotitos, estos componentes, se agrupan de esta forma para que la planta pueda seguir creciendo en el sentido vertical descendente, ¿no? De esta forma también. Pero la responsabilidad ya no depende tanto de las auxinas, ¿no? Sino más bien de los estalotitos, que responden a las auxinas también y a la concentración de otros componentes. Esto se expresa en las raíces. En este ejemplo tenemos una planta muy joven cuya esta región se orienta hacia el lado de aquí, mientras que su raíz se orienta hacia este lado, ¿no? Por lo tanto, esto de aquí sería negativo y esto sería positivo. Y de hecho, cuando esta planta se coloca de forma horizontal, esto crece así, negativo, y esto crece hacia abajo, positivo. Esto depende del positivo o negativo, depende de qué, depende del estímulo y si lo persigues o si te alejas de este, ¿no? El tigmotropismo
es la respuesta que se tiene al contacto, ¿ya? Por ejemplo, en estos arcillos, en estas plantas que son trepadoras, ¿no? Estas plantas tocan y siguen enrollando, siguen enrollando, siguen enrollando y siguen enrollando. O sea, que no se alejan de este contacto, sino más bien empiezan a enrollar, enrollar, enrollar. Eso es tigmotropismo positivo, tal cual como se observa de forma más real aquí. Y el tigmotropismo negativo es cuando la planta toca y escapa de ese contacto. No lo enrolla, sino más bien se escapa de este. Cuando la planta busca crecer, lo que hace es proyectar su raíz hacia el suelo, más no hacia las rocas. Y cuando nota que hay una roca, pues toca la roca y se va para el costado, así como se muestra aquí. Entonces, esto es tigmotropismo negativo, porque la planta está creciendo, pero no persiguiendo seguir el contacto de la roca, sino más bien huyendo de esta. Y esto es hidrotropismo positivo. Para mí es una de las más fáciles porque básicamente pues la planta crece sus raíces en el sentido de búsqueda de agua, ¿no? Si el agua está para este lado, pues se va para este lado, y como esta imagen pixeleada muestra, la raíz crece y se orienta hacia la región del agua. Hidrotropismo positivo manifiestan estas raíces. La tigmonastia, y ojo que esto ya es diferente, hablamos de nastia, no de tropismo, responde también al contacto, pero la nastia es una respuesta momentánea. De hecho, cuando este joven toca esta planta resentida, esta mimosa, lo que hace esta planta pues es esconderse. Mira fijamente, o sea, lo que hace es, no se enrolla, sino más bien se esconde, ¿no? Y esta quimionastia es cuando una planta como la Venus atrapamosca se posa un insecto y esta cierra sus hojas porque justamente necesita componentes nitrogenados, ya que crece en suelos muy pobres en nitrógeno. La famosa Venus, ¿no? La planta carnívora, quimionastia. Y fotonastia, nuevamente luz, es cuando pues hay una transición y una respuesta desde la noche, la oscuridad, ¿no? Hacia el día, que justamente la planta de noche lo que hace es cerrar su flor y en el día pues la abre, ¿no? ¿Esto por qué? Porque la humedad relativa, la humedad ambiental de la presión de vapor, perdón, consigue humedecer el grano de polen y esto puede afectar, pues, ¿no? Lo que busca la planta es otra cosa. Por lo tanto, la noche es así, en el día se abre. Esto es una respuesta a la luz, fotonastia. Hidronastia es una respuesta momentánea al agua, al contenido de agua, que si hay mucho, que si hay poco, cuando hay mucha humedad, ¿no? Lo que hacen los helechos pues es abrir sus esporangios. Los esporangios son sacos que contienen esporas y por lo tanto se abren cuando hay mucha humedad y favorece pues la dispersión de las esporas, ¿no? En el ambiente. Y cuando el agua es escasa en el suelo, lo que hacen los estomas es cerrarse. ¿Por qué se cierran? Porque a través de esto se pierde agua y como no hay mucha agua en el suelo, pues lo menos que quiere la planta es seguir perdiendo agua, ¿no? Por lo tanto cierra el estoma y esto es una respuesta a la escasez de agua, hidronastia. Pero no es positiva ni negativa, no, porque en las nastias no existe eso, no es orientado ni nada de ello. Lo que ocurre simplemente es una respuesta momentánea de abertura o cierre. En el caso de la ataxia, y ojo que esto ya no es tropismo ni nastia, hay un cambio de posición. La respuesta ocurre pero a través del desplazamiento, ya sea de irme hacia el estímulo o huir de este, ¿no? Hay una cuestión de cambio de posición, recuérdalo bien. Los animales son un buen ejemplo, de hecho son los más preguntados en examen de admisión. Esta lagartija, por ejemplo, está tomando el sol y para eso se acerca a esta zona cálida, mientras que este oso polar pues huye de las zonas cálidas. De hecho, estas conviven en zonas heladas, por lo tanto lo que quiere él es tener dichas zonas, no zonas cálidas, huye, por eso es negativo y acá es positivo. En el caso de la polilla pues es muy notoria, ¿no? La polilla se acerca a la luz, el estímulo es la luz, por eso es taxia, fototaxia positiva porque se acerca a la luz. Y el murciélago y otros seres vivos, ¿no? Como los guácharos, estos seres vivos, lo que hacen qué cosa es alejarse de la luz, no se acercan, sino más bien al contrario se alejan porque son seres nocturnos, por lo tanto ellos expresan fototaxia negativa. Y ejemplos como este hay varios. Estos fueron algunos ejemplos de taxia, de hecho hay muchos más ejemplos y si no sabes la respuesta a una pregunta que te han hecho en clase o algo así, no te quedó claro algún punto, nos escribes en la caja de comentarios y si gustas que desplayemos más el tema, que demos más ejemplos, más cosas, nos avisas y hacemos una segunda parte de este video. Cuídate mucho, nos vemos, un abrazo, chao chao.